Hola, soy Noé Treviño y voy a presentar una lectura del Dr. Chris Bono, cirujano de la columna en Boston, Massachusetts, en el Hospital General de Massachusetts. Muy alegre de que me pidieron dar esta charla sobre el manejo de las lesiones traumáticas toracolombares inestables. Al hablar de trauma como cirujano de columna, parece que todo lo que manejamos es trauma, especialmente si tiene una práctica como la mía, con muchos casos de revisión de la columna. Aquí no estamos hablando de fracturas por compresión en los ancianos. Creo que tienen una charla separada sobre eso. Y esto no es una trauma de alta energía, esto es más de lo que estamos hablando, que incluye trauma de alta energía que crea fracturas y luxaciones de la columna vertebral que son claramente inestables. ¿Cuál es la diferencia más importante o el componente más importante que hace al trauma inestables? Es la energía que se imparte, la energía que se envía a la columna desde la lesión. Así que en realidad estamos hablando de mecanismos de lesión de alta energía, como accidentes de autos, motocicletas y caídas. Frecuentemente son lesiones deportivas, y sobre la violencia, como disparos y puñaladas, aunque son comunes, tienen un mecanismo de lesión diferente que no será el tema central de hoy. La gran pregunta es, ¿cómo tratamos estas lesiones de alta energía? ¿Todas necesitan cirugía? En la columna no me gusta la palabra necesidad, porque la mayoría de las veces estamos hablando de lo que se beneficiara de la cirugía, y en este caso no quiero que estemos demasiado contentos al utilizar el bisturí demasiado rápido para ofrecer cirugía todo el tiempo. Para poder tomar estas decisiones tenemos que entender algunos conceptos y principios básicos, y estos son de estabilidad o inestabilidad. Entonces, ¿qué hace que una lesión en la columna sea inestable? ¿Cuál es el estado neurológico del paciente y si tiene o no compromiso y, en última instancia, reducir la columna vertebral cuando necesita ser reducida? En términos de estabilidad, algo que tenemos que entender es la zona neutral de la columna. Y eso es lo que intento mostrar en esta imagen, donde tenemos la columna sin músculos, sin estructuras neurológicas, solo el hueso, el disco y los ligamentos. Y hay una cantidad de movimiento hacia adelante y hacia atrás de la columna que luego está restringida por los discos y los ligamentos. Esa es la zona neutral. Entonces, si pudiéramos sacar mágicamente la columna vertebral del cuerpo y simplemente sostenerla por el sacro, se flexiona o se extiende. Se flexionaría, pero se mantendría. Cuando tenemos un mecanismo de lesión, algunas de esas estructuras pueden romperse circunferencialmente hacia los ligamentos posteriores o hacia los anteriores. Y con esas fuerzas, si tomamos esa misma columna y la sujetamos por el sacro y la desplazamos hacia adelante o hacia atrás, algo se luxara y se lesionara. Si tenemos un paciente que está herido y tratamos de levantarlo con fisioterapia para ponerse de pie, pero tiene una columna inestable, la columna se desmoronará. Entonces, ¿cuál es la clave para la estabilidad y para evaluar la estabilidad? Bueno, cuando es claramente una lesión grave, la estabilidad no se cuestiona, es inestable. Vemos una alteración en la congruencia y sabemos que con tal cantidad de desalineación los ligamentos no pueden estar intactos. Lo más importante no son los huesos. Podemos tener fracturas de los huesos, podemos tener compresión de los cuerpos vertebrales, podemos tener fracturas por estallido de los cuerpos vertebrales y aún así tener una columna vertebral estable. Una vez que los ligamentos se rompen, particularmente el complejo ligamentoso posterior, es cuando la columna vertebral se vuelve inestable. Es raro, pero podemos tener una columna vertebral que no tenga fracturas y tenga una ruptura completa de los ligamentos circunferenciales, que sería muy inestable. La inestabilidad no siempre es tan obvia. Tenemos aquí una tomografía computarizada de un hombre de 36 años que está involucrado en un accidente de coche y está neurológicamente íntegro. Y lo que podemos ver es que hay una fractura del cuerpo vertebral, parece una fractura por estallido, donde la parte posterior del cuerpo vertebral es un fragmento separado. Está invadiendo el canal, y también vemos esta fractura de la lámina. Ahora, iniciaré diciendo que soy un firme defensor de la teoría de la estabilidad de 2 columnas, no la teoría de la estabilidad de 3 columnas de Dennis. Hablaremos de eso un poco más adelante,
El solo hecho de tener esta pequeña fractura de la lámina en la espalda no significa que esta sea una lesión inestable. De hecho, lo que tenemos aquí es una columna relativamente bien alineada. Necesitamos determinar la integridad de los ligamentos posteriores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, obtenemos un estudio de seguimiento usando la resonancia magnética. Podemos ver si hay pérdida o ruptura de los ligamentos posteriores. Y aquí vemos como los ligamentos interespinosos y los superespinosos parecen lesionados. Y eso es solo la continuación de la fractura lámina que vemos. Podría haber sido posible tener esa fractura de lámina por compresión y no tener esas lesiones de ligamentos, y eso habría sido una fractura estable. Ahora vamos a hablar de la teoría de las tres columnas, la teoría de Dennis. Y la razón por la que quiero hablar sobre esto es porque cuando Dennis desarrolló la teoría de las tres columnas, donde la columna anterior son los 2/3 anteriores del cuerpo vertebral y el disco, y el tercio posterior del cuerpo vertebral y el disco es la columna media, y luego la columna posterior son los ligamentos y todo lo demás, desde los pedículos hacia atrás. Se basó en un par de casos donde los pacientes sufrieron fracturas por estallamiento con deterioro neurológico cuando se trataron sin cirugía. El propósito era mantener la estabilidad de la columna media, y que si tenía 2 de las 3 columnas comprometidas, entonces eso era una lesión inestable. El problema con eso era que cada fractura por estallamiento, por definición, es inestable. Sabemos que eso no es cierto con base a ensayos controlados aleatorizados de fractura por estallamiento tratadas de forma no quirúrgica contra quirúrgica, y muchos otros estudios que muestran que las fracturas por estallamiento se pueden tratar con éxito de forma no quirúrgica. Es por eso que hemos regresado a una teoría mucho más antigua, que es la teoría de las dos columnas, propuesta por Holdsworth en 1962, que realmente ha resaltado la importancia del complejo del ligamento posterior. Y como vemos en esta resonancia magnética, tenemos el cuerpo vertebral y los discos, siendo todo la columna anterior. Y luego la columna posterior es el ligamento longitudinal posterior y las estructuras óseas. Lo que se ha convertido en una forma más atractiva de presentar esto no es solo hablar del complejo ligamentoso posterior, sino de la banda de tensión posterior, de modo que puede ser una combinación del hueso y el ligamento que altera la capacidad de la columna posterior para resistir las fuerzas de tracción. De nuevo, tenemos fracturas por estallido inestables y estables, y la diferencia entre los dos no siempre es evidente. Este es un caso que elegí para operar porque sospechábamos compromiso posterior. El siguiente principio es la alineación. Lo primero que hay que entender es que no hay que ser perfecto. No tenemos que conseguir una alineación perfecta. Lo que estamos buscando es un equilibrio general. Ahora vemos algunas imágenes muy alarmantes de un paciente que traté hace muchos años. Tenía 17 años, estuvo involucrada en un grave accidente de automóvil, pero milagrosamente estaba neurológicamente intacta. Vemos la lesión, que tiene una traslación macroscópica en los cortes coronales y una desalineación en los cortes sagitales. Sabemos que es inestable. Milagrosamente, neurológicamente estaba intacta. Y incluso si fuéramos a decir, bueno, tratémosla de forma no quirúrgica, esta no es una alineación aceptable. Y por supuesto, no trataríamos esto de manera no quirúrgica porque obviamente es inestable. Entonces, mirando todos nuestros diferentes principios, ¿es inestable? Sí. ¿Está desalineado? Sí. ¿Necesita cirugía? Sí. Pero el verdadero problema aquí, o el peligro, es que ella está neurológicamente intacta. Así que tenemos que equilibrar cuánto vamos a manipular para realinearnos y mantener su estado neurológico. Así que este es un caso en el que ponemos una fijación multinivel arriba, una fijación multinivel abajo, usamos neuromonitorización y distraemos muy suavemente hasta que conseguimos un realinamiento. ¿Está 100% perfectamente realineada? Tal vez no. Podríamos haber introducido un poquito más recto o más lordosis, o todavía hay un poco de deformidad coronal. Diría que tal vez solo un poco,
pero con distracción aquí es donde se vuelve a colocar en una posición aceptable y anatómicamente normal, y realmente tomé la decisión de no empujarlo más allá. La clave es lo suficiente, pero no demasiado. A veces la realineación conduce a la descompresión. Entonces, estas son imágenes de esa paciente y vemos por qué todavía estaba neurológicamente intacta. De hecho, tenía una fractura del pedículo en un lado, de modo que cuando tuvo esta lesión de traslación rotacional, no comprometió al canal. Pero por lo general tenemos una rotación o traslación y tenemos estos dos anillos, me gusta llamarlos servitelleros, que cuando están desalineados van a comprometer el canal. Seguramente realineándolos estamos descomprimiendo el canal. Y ese es más a menudo el caso cuando vemos luxaciones facetarias cervicales, donde hacemos una reducción inmediata y estamos descomprimiendo en ese momento. La descompresión directa es algo común que hacemos. Con las fracturas por estallamiento podemos hacer una descompresión directa, una extracción directa de los fragmentos posteriores a través de una corporectomía. La corpectomía se puede hacer anterior o posterior. Es raro que solo haga una laminectomía por una fractura del cuerpo vertebral porque en realidad no descomprime el canal. Si estamos haciendo un abordaje anterior o un abordaje retroperitoneal anterior, los fragmentos se extraen en pedazos, pero en realidad se pueden guardar y rescatar. Y al hacerlo pueden colocarse dentro de una jaula para reconstruir la columna anterior. Y luego puede haber algún tipo de fijación, ya sea anterior o posterior. Ahora vamos a poner en práctica estos principios para que podamos determinar qué fracturas necesitan cirugía, qué fracturas son inestables, y cómo sospechar de los que están en el límite entre estable y inestable. Así que tenemos estos términos genéricos, son los tipos de lesiones de los que vamos a hablar. Las fracturas por compresión, como las fracturas osteoporóticas, aunque no vamos a hablar de las fracturas por osteoporosis, fracturas por estallido, lesiones por cinturón de seguridad, también conocidas como lesiones por distracción, flexión y luxaciones por fractura. Ahora todos estarían de acuerdo de que una fractura por compresión es generalmente estable porque el ligamento longitudinal posterior está intacto y los tratamos de manera no quirúrgica con observación, movilización y la mayoría de las veces sin corse. Eso es cierto a menos que haya una lesión de los ligamentos en la parte posterior, y ahí es cuando una fractura por compresión ya no es una fractura por compresión, y en realidad se convierte en una lesión por flexión-distracción, que veremos en un momento. Pero entonces, estamos hablando de hacer algún tipo de fijación posterior. Las fracturas por estallido son las más comunes. También son las más controvertidas, particularmente en un paciente neurológicamente íntegro, porque hay muchas personas que han sido entrenadas de diferentes maneras. Hay una preponderancia de literatura que analiza diferentes métodos de tratamiento y si debe tratarlos de manera quirúrgica o no quirúrgica. Entonces, ¿cuáles son estas controversias? Primero, algunos dicen que se arregle todo. Hice el fellow en 2001 y 2002 y me entrenaron a reparar todas las fracturas por estallido. Todos requerían cirugía porque fui entrenado usando esta clasificación de Dennis. Obviamente esto ya no es el caso. La otra controversia, si vas a operar, lo haces anterior o posterior. Si vas posterior, instrumentas corto o largo. Y los fusionas en absoluto. Y si vas anterior, necesitas hacer también una fijación posterior. Afortunadamente tenemos pruebas con alto nivel de evidencia. Este fue presentado por primera vez por el Dr. Wood, un buen amigo mío que antes trabajaba aquí en el Hospital General de Massachusetts. Y este es un artículo clásico ahora de JBJS desde 2004. Es un ensayo de control aleatorio que analizó la cirugía contra el tratamiento no quirúrgico para las fracturas por estallido estables. Estos eran pacientes que se pensaba que no tenían presente ningún tipo de lesión del complejo ligamentoso posterior. Se pensó que tenían PLC intacto y este estudio no encontró diferencias a los 2 años. Lo importante es observar el grado de cifosis de los pacientes tratados en el estudio. A veces era bastante alto.
Tal vez fueron casi 30 grados de cifosis y aún así fueron tratados con éxito de forma no quirúrgica. En un seguimiento de 20 años de este estudio, en realidad sí se encontraron peores resultados con los pacientes quirúrgicos. Terminaron teniendo más dolor y otros problemas comparados a los pacientes tratados sin cirugía. Hay algunas debilidades de ese estudio con el desgaste y podemos debatir de eso en otro momento. Pero en todo caso, esto definitivamente no mostraba que nos faltaba algo en la marca de 2 años. Algo que no está a discusión es si tiene una fractura por estallido y algún déficit neurológico con o sin una ruptura del complejo ligamentoso posterior, se debe someter a cirugía. Y esa cirugía puede ser posterior o puede ser anterior. Con la posterior se puede realizar algún tipo de descompresión con realineación y distracción, particularmente si eso se hace dentro de las primeras 48 horas después de la cirugía. Si se hace cirugía anterior, se realiza una corpectomía para descomprimir directamente. También hay corpectomías posterolaterales que se pueden realizar para hacer lo mismo que una corpectomía anterior. Volviendo a la polémica, ¿cuál es el abordaje quirúrgico ideal? Realmente no hay literatura que demuestre que uno es superior a lo demás. Algunos estudios han sugerido que anteriormente es mejor, algunos dicen que posterior es mejor. Como parte del estudio del Dr. Wood, dentro de ese ensayo controlado aleatorizado para pacientes neurológicamente intactos, tanto la cirugía anterior como la posterior se aleatorizaron y no encontró diferencias en esos dos grupos. Algunas personas optan por hacer un anterior y posterior, si hay alguna lesión de ligamentos en la parte posterior, incluso si han hecho una corpectomía. Hay controversia y discusión sobre la instrumentación. Los defensores de la instrumentación corta dicen que quieren mantener movilidad. Aquellos que proponen una instrumentación más larga, que es 2 arriba y 2 abajo, afirman que realmente no quieren que la instrumentación falle. Y ciertamente hemos visto estudios que han mostrado una alta tasa de fracaso con construcciones cortas. Una construcción corta clásicamente es un tornillo arriba y un tornillo abajo, sin un tornillo en el segmento fracturado. El problema es cuando hay mucha conminución del cuerpo vertebral y hay mucha pérdida de altura. No hay soporte de la columna anterior y esos pacientes pueden desarrollar ruptura de los tornillos, recurrencia de cifosis y pueden tener falla de instrumentación y dolor. La construcción larga es 2 arriba y 2 abajo. Esa es una construcción más estable para aquellos que parecen tener demasiada convolución del cuerpo vertebral. Y lo que se ha hecho más recientemente es hacer una construcción corta, pero colocando un tornillo en el nivel lesionado. Tanto biomecánicamente, in vitro y también clínicamente se ha demostrado que es una buena alternativa si puede colocar ese tornillo en su lugar. Técnicamente, eso podría ser difícil a veces porque el pedículo es móvil y es posible que no pueda colocar un tornillo en ese segmento. Ahora pasando a otra lesión que generalmente es inestable, o por definición inestable, y esa es una lesión del cinturón de seguridad, o también conocida como lesión por flexión-distracción. Como mencioné anteriormente, se puede considerar una fractura por compresión inestable. Ahora, algunos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, un mecanismo de distracción de flexión no debería producir ninguna compresión del cuerpo vertebral. Bueno, si tuviéramos una lesión clásica perfecta del cinturón de seguridad, en la que el fulcro estaba muy lejos del cinturón de seguridad, no, es posible que no tengamos ninguna compresión del cuerpo vertebral y solo tengamos distracción del cuerpo vertebral y todos los elementos posteriores. Pero eso no suele ser el caso. Lo que es más común es que haya algo de compresión del cuerpo vertebral. El punto de apoyo está en algún lugar dentro del cuerpo vertebral. Así que tenemos fuerzas de compresión en la parte anterior y fuerzas de distracción en la parte posterior.
Y este es un buen ejemplo aquí de una lesión tipo cinturón de seguridad que puede ser inestable, pero también puede repararse con una construcción de segmento corto, porque en realidad no tenemos ninguna conminución del cuerpo vertebral. A veces, si el pedículo no está necesariamente involucrado, puede ser incluso un segmento de movimiento único, significando tornillo en solo dos niveles adyacentes, y realmente puedes fusionarte lo más corto posible. Las luxaciones por fractura son los más fáciles de tomar una decisión, pero desafortunadamente son las más devastadoras. Son poco comunes, suelen tener un déficit neurológico, son quirúrgicas y en general estos son pacientes que son tratados con una construcción posterior y una construcción posterior larga. Si un paciente tiene un déficit neurológico, se tiene que estabilizar y de realinear. Al realinear, estamos descomprimiendo, pero no queremos sacrificar ningún tipo de estabilidad después de que se haya reparado la lesión. Entonces, terminamos arreglándolos y con una construcción larga, como esta que se muestra anteriormente, 3 niveles arriba y abajo. Entonces, los puntos para llevar a casa son apegarse a los principios. Si un paciente tiene un déficit, por lo general van a someterse a una cirugía. Si el paciente tiene traducción en sus imágenes, son claramente inestables, se van a operar. Si cree que hay una lesión del complejo ligamentoso posterior o una lesión de la banda de tensión posterior, se someterá a una cirugía. Y cuando lleva a estos pacientes a cirugía, debe de tener en cuenta los principios para realinear, descomprimir y estabilizar. Muchas gracias por su atención y espero que en algún momento podamos vernos todos en persona. Entiendo que esta es la siguiente mejor opción, que es una plataforma virtual, pero les deseo suerte. Gracias.